Saludos cordiales, estimado máster. Mi nombre es Yulexi Melissa Merchán de la carrera de Educación Básica, modalidad en línea del cuarto semestre paralelo C2. Y hoy, en conjunto con mis compañeros, daremos la explicación del tema, medidas de dispersión. Calcularemos el rango, la varianza, desviación media, desviación estándar y coeficiente de variación. A continuación, la explicación. Vamos ahora a dar acerca de la introducción, que nos menciona que la estadística en sí constituye una disciplina fundamental para la recolección, para la organización y también para el análisis e interpretación de datos, permitiendo transformar información cuantitativa en conocimiento exactamente útil. Ya también nos dice que en la parte de educación, en la parte de economía cuantitativa, el referente a la salud y ciencias sociales, pues en este educativo el desarrollo del pensamiento estadístico favorece a estas ciertas capacidades. Igualmente la representación e interpretación de la información estadística mediante tablas de frecuencia, mediante diferentes organizadores o formas sistemáticas ayudan a la identificación de patrones, tendencias y relaciones entre variables en sí. Ya igualmente existe la evidencia de resolución de problemas basada en bases de datos. Mi participación consiste en presentar las medidas de dispersión de la variable edad. Para este análisis se trabajó con la muestra de 10 participantes cuyas edades fueron 49, 19, 18, 33, 33, 47, 45, 31, 56 y 29 años. Lo primero que se calculó fue la medida aritmética, obteniendo un promedio de 36 años. A partir de este valor se realizaron los cálculos de la medida de dispersión. Las primeras medidas fueron el rango que se obtuvo restando con la edad mínima de la máxima. En este caso, la edad fue de 56 años y la menor 18, por lo tanto el rango fue 38. Esto indica que existe diferencia considerable entre edades de los participantes. Después se calculó la varianza cuyo resultado fue de 164. Esta medida permite conocer cuánto se dispersan en los datos respecto a las medidas. También se obtuvo la desviación media con un valor de 10,60 años, lo que significa que el promedio de edad se aleja alrededor de 11 años del promedio. La desviación estándar fue de 12,81 años, confirmando que existe la variable importante de la edad de la muestra. Finalmente, se calculó el coeficiente de variación, obteniendo 35,57%. El resultado indica que la variable edad presenta una dispersión moderadamente alta, por lo tanto que la muestra está conformada por personas diferentes, grupos etarios y no por participantes con edades similares. En conclusión, esta medida de dispersión nos permite identificar el grado de las variables, de las edades dentro de las muestras, comprender mejor cómo se distribuyen los datos alrededor del promedio. El rango del ingreso mensual de los participantes. El rango es una media de dispersión que permite conocer las diferencias entre el valor más bajo y el valor más alto de un conjunto de datos. En este estudio se registró un ingreso mínimo de $650 y un ingreso máximo de $4.500. Al realizar el cálculo se obtuvo un rango de $3.850. El resultado que también se observa en la gráfica, este valor indica que existe una diferencia muy amplia entre los ingresos de los participantes. Es decir, algunas personas reciben ingresos relativamente bajos y otras reciben ingresos considerablemente más altos. Bueno, en esta segunda diapositiva, medida de dispersión, se presentan la comparación de las principales medidas de dispersión obtenidas en la investigación. En primer lugar, la varianza fue de 539.642,75, lo que refleja que existe una dispersión considerable de los ingresos con respecto al promedio. La desviación media fue de $513,50, lo que significa que en promedio cada ingreso se encuentra aproximadamente a esta distancia de la media. Por otra parte, la desviación estándar alcanzó los $734,60, indicando que los ingresos presentan una variación importante alrededor del ingreso promedio. Finalmente, el coeficiente de variación fue de 50,19%. Este porcentaje presenta una alta variabilidad, lo que demuestra que existe una marcada diferencia económica entre los participantes. Bueno, Máster, como conclusión, todas las medidas de dispersión obtenidas coinciden en que los ingresos de las muestras son heterogéneos y presentan diferencias significativas entre sí. Esto permite afirmar que la distribución de los ingresos no es uniforme y existe una amplia variabilidad dentro de la población analizada.
A continuación presentaré las medidas de dispersión de la variable número de hijos, correspondiente a una muestra de 100 participantes cuya medida fue de 1.24 hijos. Las medidas de dispersión nos permiten conocer qué tan separados o qué tan concentrados se encuentran los datos con respecto a la media, ayudándonos a comprender la variabilidad de la información. En primer lugar, calculamos lo que es el rango, que fue de 4, ya que el valor mínimo registrado fue de 0 hijos y el máximo de 4 hijos. Esto significa que la diferencia entre el menor y el mayor valor observado es de 4 hijos. Como podemos observar aquí, se restó 4, máximo y mínimo 0, entonces 4 menos 0 es igual a 4, rango de 4. En segundo lugar, la desviación media obtuvo un valor de 1,1, lo que indica que en promedio el número de hijos de los participantes se aleja aproximadamente de un hijo de la media. De la misma manera, aquí tenemos el proceso realizado para calcular lo que es la desviación media y correspondiente a los resultados de 1,01. La varianza fue de 1,36, reflejando una dispersión moderada de los gastos respecto al promedio. De igual manera, lo que es la desviación estándar, que esta alcanzó un valor de 1,17, lo que confirma los datos que representa una variabilidad moderada alrededor de la media de 1,24 hijos. Y pues finalmente lo que es el coeficiente de variación, que fue de 94,13%, está relacionado con una alta variabilidad. Y por consiguiente tenemos una gráfica de la de hijos que nos da que aunque el promedio de 1,24 hijos, las medidas de dispersión muestran que los datos no son homogéneos. En la muestra existen participantes sin hijos y otros que tienen 4 hijos, por lo que observa una diversidad considerable en esta variable. Pues estas medidas complementan el análisis descriptivo y permiten comprender con mayor precisión lo que es el comportamiento de los datos. Tenemos las medidas de varianza, años de trabajo. Para la variable de años de trabajo tenemos que esto nos ayuda a identificar la variabilidad que existe en la experiencia laboral de los participantes, en el cual vamos a analizar lo siguiente: el rango, la varianza, desviación media, desviación estándar y coeficiente de variación. Para empezar tenemos el rango, pero para eso tenemos que ver primero los datos que tenemos. Tenemos la fórmula rango igual valor máximo menos valor mínimo, sustituimos y tenemos que en la interpretación, el rango obtenido indica que existe una diferencia de 11 años entre el trabajador con menos experiencia y con el mayor de experiencia. Continuamos con el segundo, que es la varianza. Tenemos la fórmula, los pasos que tenemos: paso 1, paso 2, paso 3, el paso 4 para obtener el resultado y la interpretación. Luego de eso tenemos la desviación media. Asimismo, tenemos la fórmula, el procedimiento junto con los datos y tenemos el resultado de la desviación media junto con su interpretación. Y para finalizar tenemos la desviación estándar y el coeficiente de variación. De igual manera tenemos las fórmulas, el resultado, la interpretación y el coeficiente de variación igual. Fórmula reemplazado con datos y el resultado final. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de las conclusiones. Como primera conclusión, tenemos que a pesar que las muestras presentan una medida de 1,24 hijos y una desviación estándar que sugiere una dispersión absoluta moderada de 1,17 hijos alrededor de dicho promedio, exactamente, el coeficiente de variación alcanza un 94,13% y este valor evidencia así una altísima variabilidad relativa, concluyendo que la distribución es fuertemente heterogénea y que existe una marcada diversidad interna entre los participantes. La segunda conclusión a la que llegamos fue que al complementarse con una desviación estándar de $334,60 y un coeficiente de variación del 50,19%, se concluye que los ingresos mensuales experimentan una dispersión notable respecto a la media de $1,46, confirmando una distribución de datos heterogénea y con diferencia importante entre los participantes. Y como última conclusión, con una media de 5,19 años de servicio y un rango de 11 años entre el personal de menor y mayor antigüedad, la variable presenta una desviación estándar de 3,33 años. Y en sí el coeficiente resultante concluye que la existencia de una alta variabilidad relativa, exactamente, ya, lo que demuestra estadísticamente que la muestra es homogénea. Muchas gracias.